Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a la licenciada Gala Díaz Langú, quien trabajó en varias organizaciones sociales, en instituciones privadas y en organismos internacionales, y actualmente se dedica a coordinar un programa de protección social del CIPEC, que es precisamente sobre lo que vamos a consultarla. Gracias por tu presencia, Gala. Por favor, gracias a ustedes. Yo leí tu currículum, pero prefiero que seas vos quien te presentes con tu formación y demás actividades. ¿Cómo no? Como decías recién, soy la coordinadora del programa de protección social de CIPEC. En cuanto a mis estudios, yo soy licenciada en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y tengo un máster, una maestría en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de doble titulación de la Universidad de San Martín y Georgetown University. Impecable. En el año 2000 se fundó el CIPEC por iniciativa de un grupo de jóvenes provenientes de distintas disciplinas, ¿es así? Así es. Explícanos por favor, Gala, si bien la mayoría conoce a qué se dedica el centro, explícanos por favor cómo funcionan, cómo trabajan. ¿Cómo no? CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y es una institución sin fines de lucro que busca contribuir a que tengamos un mejor Estado, mejores políticas públicas en toda la Argentina en sus distintos niveles de gobierno, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal. En ese contexto, como bien decías, un grupo de jóvenes en el año 2000 fundó CIPEC con un poco la aspiración de contribuir a informar mejor la toma de decisiones, cómo se formulan, cómo se implementan y cómo se evalúan también las políticas públicas en tres grandes áreas en nuestro país. Y esas tres áreas son desarrollo social, desarrollo económico y fortalecimiento de las instituciones. Bien. Vos coordinás un programa de protección social y entiendo que habitualmente la protección social se confunde con una ayuda que alguien le da a un destinatario que suele considerarse un sujeto pasivo. Totalmente. ¿Cómo entiende el centro esa protección social? Es complejo, digamos, hay mucha confusión en torno al concepto de la protección social, a pesar de que, sobre todo en los últimos años, es como un concepto cada vez más recurrente. Hay muchas instituciones que hablan de la protección social y muchas políticas públicas también que hablan de la protección social. Pero ¿qué es la protección social? No queda del todo claro. Nuestra concepción de la protección social parte, digamos, desde un enfoque de derechos. Creemos que la protección social es un derecho y es un derecho humano, que todos tenemos independientemente de dónde nos desempeñemos laboralmente, cómo estemos insertos en el mercado laboral, independiente obviamente de nuestro género, independiente también de dónde estamos ubicados geográficamente. Lo que vemos hoy en Argentina es que por ahí esas tres variables que te marqué, la inserción al mercado laboral, el género y la ubicación geográfica, a veces tiende a determinar el tipo de derechos a los cuales tenemos acceso. Nosotros creemos que eso es injusto y que la protección social debe ser justamente un derecho para todos para poder desempeñarnos en una vida digna. Esto quiere decir tener un ingreso básico, pero también tener acceso a servicios sociales básicos como la salud y la educación que son necesarios para la vida. Hay otras personas también que incluyen, por ejemplo, dentro del concepto de la protección social, el acceso a una vivienda digna. Bien, complejo en serio. Sí, hablaste de injusticia y yo te quiero contar que a lo largo de nuestros 5 años de ciclo televisivo se acercaron varios estudiosos de lo que podríamos considerar de modo genérico las juventudes. Y coincidían, al menos recuerdo dos, una de ellas es la doctora Ana Miranda y el licenciado Daniel Arroyo, y ellos coincidían en una preocupación por la mala asociación o la equivocada asociación que se hace de delito y juventud. ¿Qué consecuencia tiene para esos jóvenes esa construcción que se va haciendo cada vez más sostenida o más extensa? Totalmente. El tema de los jóvenes tiende a estar en la agenda pública desde esta mirada más negativa que señalás, que los asocia frecuentemente con el delito, con el narcotráfico, incluso frecuentemente ahora, y también con el desempleo o la precariedad laboral. Nosotros creemos que esta visión no es positiva, digamos, no solamente en sí misma, sino para el desarrollo de la sociedad.
los jóvenes tienen un potencial bárbaro y son la Argentina del futuro, digamos. Entonces, creemos que es fundamental cambiar la concepción que se tiene de los jóvenes. Mirándolos a los jóvenes desde esta perspectiva negativa que señalás, se los tiende a ubicar en el concepto de los ni, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Nosotros hicimos una investigación bastante profunda sobre el tema porque nos preocupaba muchísimo esta asociación que se hacía y fueron bastante sorprendentes los hallazgos que tuvimos. En primer lugar, el primer hallazgo que nos sorprendió fue que en realidad los jóvenes que propiamente no estudian ni trabajan son solamente, y solamente entre comillas, un 15% de la población de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que, en términos generales, los jóvenes de entre 15 y 29 años enfrentan una serie de problemáticas que van mucho más allá de el hecho de no estudiar o de no trabajar. En segundo lugar, cuando empezamos a ver, bueno, este 15% cómo está compuesto, quiénes son, qué problemas tienen, nos encontramos con la segunda gran sorpresa de la investigación, que es que un 75% de estos ni son en realidad mujeres. Y en su mayoría son madres. Entonces cambia un poco la lógica de la problemática tal como se lo ubican los medios por ahí, y no es quizás el joven varón que está por ahí con problemas de consumo, de sustancias problemáticas en una esquina que no quiere estudiar, no quiere trabajar. El prejuicio. Claro, sino por ahí son más mujeres, madres jóvenes que no tienen dónde dejar a sus chicos o que se hacen cargo de otras tareas de cuidado al interior de sus hogares. Entonces, por ahí queremos enfocar o echar luz más hacia otra problemática, que es qué hacemos como sociedad nosotros para darles oportunidades realmente a estos chicos que son nuestro futuro y que hoy en día, por las carencias que existen en términos de políticas de cuidado o políticas también de salud y educación sexual y reproductiva, no existen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer y qué cambios en las políticas públicas son necesarias para avanzar en esta dirección? Y precisamente, ¿qué es lo que vos considerás como imprescindible de todo eso que falta por hacer? Porque entiendo que también en las políticas públicas de este último tiempo de democracia se van incluyendo las problemáticas sociales, pero ¿qué crees imprescindible para que ese ingreso al mundo laboral o al mundo adulto de los jóvenes sea posible y sea un poco más digno? Totalmente. ¿Qué falta por hacer? Mira, como bien señalás, la cuestión social entró con fuerza, digamos, en los últimos 10, 15 años en la agenda pública y en las agendas de las políticas públicas, y eso es una gran noticia y es sumamente positiva porque ha tenido impactos concretos. Sin embargo, como bien señalas también, queda mucho por hacer. Particularmente en el caso de los jóvenes hay como dos grandes cuestiones que están pendientes. En primer lugar, la Argentina, a diferencia de la mayoría de los otros países de América Latina, no ratificó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y no cuenta con una ley que enmarque los derechos que tienen los jóvenes hoy en nuestro país. Entonces creemos que es fundamental avanzar en una ley integral y federal de los derechos de los jóvenes que genere consensos a través de las fuerzas políticas y que también tenga un enfoque que abarque las diversas problemáticas que enfrenta un joven en su transición hacia la vida adulta. En segundo lugar, lo que creemos que es también muy importante es tener justamente esta visión integral en las políticas públicas. Hoy lo que vemos es que hay una cantidad impresionante de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, pero que en su mayoría son centradas en temas educativos o en temas laborales y no tienen mucha articulación entre sí. Lo que creemos que es importante es obviamente generar un enfoque integral entre estos dos temas, pero también incorporando otros temas, como el que te señalaba de temas de salud y educación sexual y reproductiva, temas de cuidado, temas de acceso a la primera vivienda. Hay muchísimas problemáticas que enfrentan los jóvenes en su transición a la vida adulta, de las que se toman decisiones como cuándo dejar de estudiar, si seguir estudiando o no, cómo insertarse en el mercado laboral, cuándo tener un primer hijo, cómo acceder a una primera vivienda, que hay jóvenes que hoy pueden tomar esas decisiones porque tienen opciones y hay jóvenes en los cuales no existe ese marco de decisiones porque no hay oportunidades, es simplemente una decisión, es cómo te insertas en el mercado laboral, cómo podés. Entonces, lo que tratamos de fomentar un poco desde CIPEC es cómo se puede brindar desde el Estado este mayor abanico de opciones para que todos los jóvenes de la Argentina puedan tomar estas decisiones, ¿no? Cuando recién comentabas un poco esto, hablaste de políticas públicas vinculadas con la educación.
Considero que las instituciones educativas son por ahí las catalogadas como las responsables de un mal llamado fracaso escolar, y si miramos hacia adentro de las instituciones educativas somos los docentes, y me incluyo, los que estamos como condenados a ser no solo los responsables, sino aparentemente los culpables de ese fracaso. Entiendo también que en determinadas familias hay como una decisión o no hay otra oportunidad para determinar que los hijos tienen que ayudar a sostener esa estructura familiar, y ahí es donde al menos yo no veo cómo la escuela y la familia pueden aportar digamos, a esa decisión quizás sin oportunidades de una familia. ¿Qué es lo que se podría hacer desde el ámbito escolar? A ver, en primer lugar aclarar que no soy experta en educación, sin embargo hemos colaborado con el programa de educación de CIPEC justamente en este proyecto que te comentaba, en el cual estudiamos el tema de los jóvenes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y primero, o sea, me gustaría contextualizar cómo es la situación actual en la Argentina para responder tu pregunta de a poquito. Y, a ver, hay como dos datos que son bastante preocupantes, hoy especialmente en la provincia de Buenos Aires. El primero es que de los chicos que hoy tienen entre 20 y 29 años, solamente el 48% terminó el secundario. ¿Sí? Lo cual es un numerito. Y en segundo lugar, según la última evaluación de las pruebas PISA, el 50% solamente de los chicos acceden a los conocimientos básicos, ¿no? Sí. Lo cual también es un número preocupante. En ese contexto, y sobre todo teniendo en cuenta como esta mirada más integral que estamos promoviendo nosotros a los temas de la juventud y no tratar de mirarlo sectorializado, un tema que nos parece sumamente importante y que ha habido experiencias en otros países de la región, o sea, no te estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Uruguay por ahí, es una mayor flexibilidad en el sistema educativo para ir incorporando ya desde el vamos cuestiones más ligadas al mundo del trabajo. Esto es, por ejemplo, pasantías laborales, ya desde la escuela secundaria. Lo que se ve frecuentemente es que estos programas más de promoción a la inserción laboral comienzan a los 17, 18 años. Y cuando nosotros vamos al terreno y trabajamos con los chicos, lo que nos damos cuenta es que esa edad por ahí ya es muy tarde, digamos. Si hay una edad vértice, digamos, en donde se decide si seguir estudiando o no, o si, por ejemplo, insertarse por ahí en circuitos delictivos, que por ahí son también atractivos en términos del ingreso que se brinda o no, es una edad mucho más anterior, que esa es por ahí a los 13, 14 años. Entonces, lo que estamos también tratando de promover es una mayor flexibilidad en el sistema educativo para justamente ir captando a estos chicos y brindarles otras modalidades más flexibles de inserción laboral desde una época más temprana. No es que estamos promoviendo para nada el trabajo infantil, claro, claramente, entiendo, sino que es más que nada la preparación y el desarrollo de las capacidades para la inserción laboral. O incluso me animo a aportar el empezar a pensar que a partir de los 13 años uno puede ir orientando esos saberes, esos gustos, esas decisiones que tienen que ver con cómo voy a ser dentro de 5, o cómo quiero ser dentro de 5, 6, 10 años para adelante. Es ir brindando las herramientas para que se puedan ir tomando estas decisiones y justamente, o sea, como te decía antes, es como ir evidenciándoles a los chicos que tienen oportunidades, o sea, que esas oportunidades están y que esas oportunidades se pueden lograr. Bien. Los poderes del Estado tienen mucho de qué ocuparse, igual yo estoy bastante esperanzada, creo que se pueden, pero entiendo también que existe como algún desfasaje en la articulación entre los niveles gubernamentales. El CIPEC ha estudiado esto y tiene algún aporte para hacer, ¿no?, a esta articulación. Totalmente, que me puedas contar. Nosotros venimos estudiando desde 2009 este tema con distintos proyectos. La Argentina tiene desafíos importantes en la articulación de sus políticas sociales porque es un país federal, ¿no? Los 3 niveles de gobierno, o al menos 2, tienen roles muy importantes en la definición y también en la prestación de algunos servicios ligados a las políticas sociales, como por ejemplo, sobre todo desde la década de los 90, donde se descentralizó la salud y la educación, ¿no? Entonces, en ese contexto creemos que es sumamente importante generar articulaciones positivas entre los distintos niveles de gobierno. Y esto no implica solamente una redefinición de lo que son las articulaciones entre el nivel nacional y las provincias, sino también incluir a los municipios.
los municipios tienen cada vez más un rol preponderante en la cuestión social. Ya no es más el municipio de antes que se ocupaba solamente del barrido, el alumbrado y la basura, sino que cada vez adoptan más incluso la cuestión social, ¿no? En la creación de sus secretarías y demás empieza a aparecer la cuestión de la protección social. Totalmente. Un tema crucial que estamos viendo ahora, por ejemplo, es todo el tema de la primera infancia y cómo se atiende a la primera infancia, y ahí, sobre todo por el rol de cercanía que tienen que prestar los servicios de cuidado de la primera infancia, los municipios toman un rol preponderante en ese sentido. Entonces es fundamental que se genere una articulación virtuosa en las responsabilidades de la política pública, y eso obviamente tiene que tener un correlato en cuanto a la transmisión de recursos financieros también, ¿no? Claro. ¿Invertir eso o debería ser digamos, una política típica de gobierno? Porque entiendo que es retribuir a una parte de la sociedad lo que otra parte de la sociedad puede aportar. Y que por ahí esa parte que recibe no puede prodigarse por sí misma ciertas necesidades, entiendo, la salud y esto que venías contando, la educación, la seguridad. ¿El CIPEC cuenta con datos que me permitan a mí rectificar o ratificar esto que estoy diciendo? ¿Cómo es a niveles de inversión esto que se hace? Bueno, recapitulo un poco. El Estado fue creado en sí, digamos, para generar justamente este contrato social en toda la sociedad, ¿no? Entonces, el Estado es responsable y debe ser el garante del acceso a derechos básicos, y en ese sentido en generar condiciones mínimas de equidad en toda la población. Entonces, este rol redistributivo del Estado es fundamental, es la piedra fundacional del Estado, debería ser la función número 1 que tenga cualquier Estado. En ese contexto, la Argentina ha invertido muchísimo en temas sociales, sobre todo desde el año 2002-2003 hacia la actualidad, y ese gasto social se ha visto incrementado y creemos que eso es una gran noticia. Sin embargo, es necesario, creemos nosotros, como desagregar aún más cómo es esa inversión social que se hace sobre todo desde el nivel nacional. Desde el nivel subnacional es muy difícil generar como una composición del gasto social, porque hay intervenciones de las 24 jurisdicciones y muchas veces también de los municipios. Entonces voy a hablar solamente del nivel nacional. Y en ese contexto te vuelvo a mencionar un dato preocupante para nosotros, que es que en la Argentina la pobreza está infantilizada. La mayoría de los pobres son niños, lo cual creemos que es un dato sumamente preocupante y que no nos lo podemos permitir como sociedad. No podemos cometer semejante injusticia como argentinos en general. Entonces, es en ese contexto que nosotros estamos insistiendo en que es importante direccionar una porción aún mayor del gasto a lo que es la primera infancia. Y esto implica, por supuesto, fortalecer lo que es la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo y las asignaciones familiares contributivas, que en este momento están casi iguales, fortaleciendo ahí lo que son los derechos de los niños, de padres que se desempeñan en el mercado formal y en el mercado informal de todo nuestro país, pero también fortalecer dos componentes más que hoy en día creemos que han tenido un desarrollo por ahí menor. En primer lugar, todo lo que es licencias por maternidad, paternidad y familiares, permitir que los padres y las madres de nuestro país puedan estar más tiempo con sus hijos, porque creemos que eso es una inversión que después no es recuperable a futuro. Todo lo que se invierte en esos primeros meses de vida tiene un retorno increíble y es un derecho. Y en segundo lugar, lo que te decía que creemos que es fundamental invertir bien, es en la generación de centros de cuidado. Esto no implica fundar 1 millón de centros de cero, sino muchas veces también reconvertir centros comunitarios que existen hoy en día, generar estándares de calidad que sean básicos para todo, no solo en términos educativos y pedagógicos, que es sumamente importante, sino también en términos nutricionales, en términos de salud, de los chequeos que se realizan, etcétera, como vincular eso con el sistema sanitario, que hoy en día por ahí ese vínculo está un poco roto. Yo te quiero preguntar algo respecto del 2015 y de este año próximo electoral. Quizás también a riesgo de ser redundante, ¿no? Pero desde tu mirada y desde tu opinión,
qué es lo que todavía falta hacer. Así como si tuvieras la posibilidad de proponer 3 o 4 cosas que no pueden faltar en ninguna de las campañas y por supuesto en la agenda, independientemente de quién resulte ganador. ¿Qué es lo que, digamos, a dónde apuntarías? Totalmente. A ver, desde CIPEC venimos trabajando mucho este tema y participamos de una iniciativa que se llama Argentina Debate, que busca incidir en lo que es la agenda del año que viene. ¿Por qué se llama así? Porque creemos que lo primero que falta es un debate presidencial. Claro. Argentina nunca tuvo un debate presidencial, lo cual nos debería dar vergüenza, la verdad, porque es una deuda pendiente gigante. Los debates presidenciales no solamente sirven para informar una decisión del electorado, sino para evidenciar con mayor claridad cuáles son las plataformas de cada uno de los candidatos y cuáles son las medidas a las cuales se va a comprometer en el... Podríamos decir que esa es la primera Que propuesta. es lo fundamental. En ese contexto nosotros estamos promoviendo un debate presidencial que tenga determinadas características y que no sea un debate presidencial del todos contra todos, como hemos visto por ahí entre los jefes de gobierno de Buenos Aires. O lo que suele suceder en los medios cuando se juntan algunas partes, y es simplemente ir al frente y nada más que contrarrestar lo que está diciendo el otro. Totalmente. Eso creemos que no es constructivo y que no sirve a los fines del debate que nosotros queremos proponer. Lo que queremos proponer es que se discuta sobre temas concretos, cuáles son las propuestas concretas en distintos ejes, y en ese sentido creemos que uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se debe discutir es la primera infancia. Quizás te diste cuenta por las veces que lo mencioné, porque creemos que realmente es una deuda pendiente gigante hoy la Argentina, y aparte el hecho de que sean pobres estos chicos, digamos, que los chicos en su primerísima infancia ya no tengan sus necesidades básicas cubiertas, es imposible. No podemos ser la Argentina y tener esto coexistiendo así como está. Entonces, en primer lugar, creemos que el próximo jefe supremo de la Argentina, el próximo presidente, debería promover una política integral y federal para la primera infancia que incluya desde una cuestión de diseño institucional, con una ley, con una institución que esté a cargo de la primera infancia, sino que también se promueva la extensión de las licencias, la extensión de los centros de cuidado y el fortalecimiento de todas las políticas de salud materno-infantil que existen hoy en nuestro país. Después CIPEC está promoviendo también políticas en otros grandes ejes, como es la calidad educativa, el acceso a la infraestructura, una política fiscal y seguridad ciudadana, sobre los cuales no soy experta y no me animo a hablar. Está bien, pero por lo menos tenemos así como ejes de trabajo que desde tu mirada y seguramente desde el centro no pueden faltar en las próximas propuestas. Claramente. Bueno, Gala, te agradezco un montón que nos hayas acompañado y que nos hayas instruido en estos temas tan importantes. Y a vos te digo, hasta la próxima semana, larga y buena vida para todos.